Bueno, Arratsaldeon, Josu. Arrasaleón. Hoy tenemos con Pues no sé. nosotros a Josu Garte. A Josu tenía muchas ganas de entrevistarle desde hace ya muchos años porque es un ejecutivo, alto ejecutivo vasco, además con una gran presencia, pues porque la comunicación siempre ha sido una de sus facetas más destacadas, ¿no? Empezó con un blog, luego está en varias redes sociales, y ahora le vamos a entrevistar porque acaba de publicar un libro que se titula Macrotendencias, las 5 disciplinas clave para la nueva gestión empresarial. Josu es natural de Arrasate, estudió económicas en la Universidad del País Vasco. Empezó a trabajar en Fagor Electrodomésticos en su pueblo y con Fagor pues tuvo la oportunidad de estar en varios países donde Fagor tenía plantas, Marruecos, Polonia, Francia, y después pasó a presidir la división internacional del grupo, de toda la corporación, hasta que en 2015 le ficha Schneider y hoy en día pues es el principal ejecutivo de Schneider en lo que llaman, bueno, en estas multinacionales suele hablar de Iberia, ¿no? Que es un país virtual. Eh, en fin, Josu, lo primero de todo, enhorabuena por el libro. Lo que he leído, que no lo he leído todavía entero, pero me ha parecido especialmente atinado en este momento, además, en el que las empresas están con muchas dudas por todo lo que está pasando, ¿no? Están pasando muchas cosas, no solamente una pandemia, sino todos los efectos colaterales que eso ha tenido, y eso está produciendo muchos temblores y a la gente le preocupa y a la gente le gusta. Yo creo que necesita referencias como la tuya, ¿no? Resúmenos un poquito lo que has contado en el libro. Yo ya sé que es difícil, pero bueno, a partir de ahí Bueno, el libro, vamos a empezar con una pregunta más concreta para que no tengas que titubear. ¿Cuáles son esas 5 disciplinas clave que has a planteado en el ver, libro? no, te hago que lo que surge el libro es como respuesta a la incertidumbre existente, ¿no? Al final hay tanta incertidumbre que yo la veía dentro de mi propia compañía con los clientes bueno, pues lo que el libro trata es de explicar por de dónde viene esta incertidumbre, ¿vale? Que viene de la complejidad. O sea, al final la incertidumbre es ese desconocimiento de lo que te va a pasar en el futuro que, bueno, pues que hace que paralices las acciones, ¿no? Entonces hay que entender que viene de la complejidad, que es la dificultad de entender lo que está entretejido. Entonces hay 4 elementos que están entretejidos, que son causas y consecuencias unos de otros, que son la globalización, la revolución digital, la expansión del conocimiento y la emergencia climática. ¿Vale? Estos 4 están ahí interactuando unos con otros a una velocidad nunca vista que la provoca la revolución digital. ¿Vale? Entonces, entender esto, bueno, pues entender cómo funciona esto, que es lo que trato de explicar en el libro, pues es un alivio. Es decir, bueno, pues ahí va, está pasando todo esto, por qué las tecnologías están transformando tan rápido, pues porque están apalancando unas sobre otras, están madurando al mismo tiempo y esto no habíamos visto nunca en la vida. ¿Vale? Entonces, entender esto y entender que va a generar asimetrías, José, ostras, que aquí va a haber ganadores y perdedores, como hubo en la revolución industrial. ¿Vale? Lo que pasa es que entonces fueron como, pues tardaron 100 años, pero ahora vamos a tardar, pues no sé, 10 o 15 años. ¿No? Entonces, estas asimetrías pues, nos van a afectar a las empresas, a los países, a los sectores y a las personas. Entonces, comprender esto a mí me parece que es un alivio. ¿Vale? Entonces, si comprendes esto hay que hacer 3 transformaciones. Una es la cultural, personal y organizacional, otra es la transformación digital y la tercera es la transición energética. ¿Vale? Y para hacer estas 3 transformaciones obligatorias para todo el mundo, se necesitan 5 herramientas. Al final, lo que trato es de decir, bueno, si dominas estas 5 herramientas, estas 5 claves, vas a estar tranquilo, porque no te va a pillar nada. ¿Vale? Y las 5 son un nuevo liderazgo, la gestión del talento y el ecosistema, el conocimiento de las tecnologías, luego ser activista en sostenibilidad y, por último, un nuevo acercamiento al cliente. Entonces, creo que bueno, pues estas herramientas te permiten tener esperanza, sabiendo que el futuro, pues bueno, hay peligros, hay amenazas, pero sabes que si dominas estas 5, estás tranquilo. Bueno, ese es el Ese libro. es el resumen eh, bien resumido. Empezamos por las causas, si te parece. Globalización, no hace falta explicar mucho. No, la globalización, bueno, la globalización La- yo creo que está ya más que es evidente, sí. es evidente y además empezó en el año 2001. Para mí el gran despliegue fue cuando entró China en la Organización Mundial del Comercio, que todos pensaban que se iba a convertir en una democracia, no sé qué, no sé cuántos, y que además no iba a saber gestionar las nuevas tecnologías y mira dónde estamos.
Ujú. Revolución digital. Esto sí que conviene que lo expliques, sobre todo tu enfoque, porque la revolución digital es un fenómeno que toca tantas cosas que ya es hasta difícil de entender para los que estamos ahí dentro, ¿no? Sí. Mm. A ver, la revolución digital cambia el paradigma, ¿vale? Cambia el modelo establecido. ¿Por qué? Porque de pronto las empresas, todas las empresas, se nos multiplican los modelos de negocio. O sea, hasta ahora nosotros vendemos nuestro producto o nuestro servicio, ¿vale? Ujú. Pero de pronto, gracias a la gestión del dato, puedes vender por uso, puede ser pagado por uso, puede ser pagado por consumo, por beneficio obtenido. O sea, empiezan de pronto a multiplicarse los modelos de negocio, que es la forma en que monetizas tu propuesta de valor, como además le puedes aplicar tecnologías digitales a cada uno de los productos o a cada uno de los servicios, esto se hace, se hace infinito, ¿no? Ujú. Entonces, te cambian los modelos de negocio, cambia la innovación. La innovación hasta ahora era lanzar nuevos productos, nueva gama, extensión de la gama, extensión de modificación del proceso y tal. Y de pronto la innovación viene por la aplicación de las tecnologías digitales. El Big Ujú. Data, las plataformas, la utilización de la inteligencia artificial. Bueno, claro, esto también es otro. O sea, antes sabíamos lo que venía. Venía la electrónica, venía yo qué sé, el tema del láser, la fabricación aditiva, ya sabíamos. Y venía los nuevos materiales y sabíamos que dentro de 2 años Ujú. iba. Ahora hay tantas tecnologías que no somos capaces de gestionarlas. Nunca había pasado Ujú. esto. Tener tantas tecnologías que eres incapaz de gestionarlas, nunca. Se Ujú. multiplican los competidores. El talento ya no es el que era. O sea, el talento antes, el director general de la compañía tenía toda la información. Cuando yo estaba en Francia dirigiendo la compañía, el que sabía era yo, porque me llegaban de todos los hilos, me llegaba la información, pero la información no estaba abierta. Hoy en día cualquiera de mi equipo tiene más información que yo. Tú antes, Ujú. acuérdate, José, nosotros que hacíamos, por ejemplo, frigoríficos, ¿no? El termoconformado. El termoconformado Ujú. solo lo dominamos nosotros y algún proveedor. Tú ahora te vas a Google y ves el vídeo, los planos, tienes absolutamente todo, ¿no? Ujú. Entonces, este es un cambio que, joder, que vamos, o sea, lo ha cambiado absolutamente todo. Y luego las tecnologías es otra cosa que, claro, no nos damos cuenta, si no vemos con un poquito desde mi punto de vista, de perspectiva, nos damos cuenta de la velocidad. Pero nosotros hace 2 años somos una empresa tecnológica, ¿vale? Además, muy avanzada en Ujú. software y tal. Entonces, hace 2 años, no, en 2017, hace 4 años, cuando queríamos llevar unos datos desde un producto Ujú. hasta la nube y de la nube luego a la compañía, ¿vale? Esto nos costaba, o sea, pero horrores. Teníamos que programar a mano, con Microsoft Azure para ver cómo hacíamos las pasarelas, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Hoy en día tienes el dispositivo inteligente conectado con el IoT, que te va a la plataforma y le aplicas inteligencia artificial en un pispás. Esto, o sea, el desarrollo de las APIs, el desarrollo de la inteligencia artificial, del blockchain que viene ahora, o sea, yo nunca en mi vida había visto una cosa así, a tal velocidad. Nunca. Ujú. Además, no soy capaz de imaginarme lo que va. O sea, imagino que la inteligencia artificial con la supercomputación va a ser el siguiente, ¿vale? El siguiente Ujú. nivel. Pero es que, no sé, es que, no sé. Bueno, pues Ujú. por eso, pero si dominas las tecnologías, estate tranquilo. Ujú. Esa es mi teoría, ¿no? Que si sabes, además no hace falta saber programar, sino saber qué es lo que hace cada tecnología. Y eso Ujú. cómo lo puedes aplicar a tus productos o a tus servicios. Ujú. Muy bien. Expansión del conocimiento, Josu. Ahí qué es lo que es el fenómeno que se está produciendo, que denominas expansión del conocimiento. Bueno, pues De esto, alguna forma has dicho, ¿no? Que muchos de tus personas de tu equipo tienen más información que sí, tú. claro. Entiendo que también ibas por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, la Ujú. aparición de Internet, que es una plataforma de Ujú. conocimiento abierto, ¿no? El Ujú. hecho del desarrollo del PC y luego, bueno, pues con la aparición del iPhone en 2007, ¿no? Con, bueno, pues esta Ujú. capacidad de llegar a 24/24, 7/7, a toda la información que había disponible en el mundo, pues todo es un cambio radical. O sea, las Ujú. organizaciones ya, antes, las organizaciones, sobre todo las jerárquicas, ¿no? Tenían el conocimiento según ibas avanzando en la pirámide. Y el que tenía todo el Ujú. conocimiento era el que estaba arriba, ¿no? Hoy el conocimiento está abajo. Y por eso tienen que desaparecer las pirámides. Ujú. Porque tú antes la complejidad, si no hay complejidad, la pirámide
bueno, puede ver qué es lo que pasa, puede tomar decisiones y unas pocas personas pueden decidir. Hoy en día no. O sea, hoy en día, con la complejidad que hay, es que todo el mundo tiene el conocimiento y tiene que aplicarlo. Por eso, bueno, por eso todo el mundo está reduciendo las estructuras jerárquicas. Muy bien. Y la emergencia climática, no sé si tampoco hace falta que expliquemos mucho, porque yo creo que ya todo el mundo entiende de qué hablamos, ¿no? Sí, pero fíjate, el otro día me decía, estaba con una amiga y me decía que en el año que cuando estábamos estudiando la carrera, que el informe que lo hizo una tal Donella Meadows, creo, el informe Meadows, que se llama, hizo Donella Meadows, lo hizo en el MIT por un encargo del Club de Roma, fue en 1972, que empezó entonces... Es del petróleo. Entonces, efectivamente, empezó entonces el tema de la conciencia ecológica, 72. Joder, fíjate dónde estamos ahora. O sea, que ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Menuda emergencia más... más poco emergente, ¿no? Digamos. Por favor, sí. Bueno, entonces lo primero que me has dicho es que esto es un alivio. El entender lo que está pasando es un alivio para poder tomar decisiones, claro. Que es lo que se trata en una empresa. Sí, pero bueno, pero todo en la vida también, ¿no? Porque entiendo que el libro lo dirige sobre todo a profesionales y personas que trabajan, ¿no? Entiendo que va dirigido a ese entorno, no tanto a un mundo más, llamarlo educativo. No, yo creo que sirve para cualquier, creo que sirve para cualquier persona que esté en una organización. Esto vale para ONGs, para la administración, para las empresas, eso me parece que cualquier persona que esté en una organización necesita eso, porque al final el tema del liderazgo, por ejemplo, el tema de las tecnologías, el tema de la sostenibilidad. También se me ocurre una persona que está con 18 años decidiendo qué quiere hacer, ¿no? O con 23. También a él le puede abrir una cierta puerta a entender lo que pasa y entender dónde se puede posicionar, ¿no? Sí, además le permite entender, porque en el libro hago bastante referencia a las diferencias entre las empresas establecidas o incumbents, que le llaman los ingleses, ¿no? Los anglosajones, y las nuevas digitales. ¿Vale? Y aquí entra el tema de las, ¿cómo se llama? De las nuevas digitales, lo que llamamos startups, sí. Sí, principalmente son startups, claro. ¿Qué pasa con las startups? ¿Vale? Y a diferencia de las... Porque he estado investigando a ver cuál era la evolución de la economía digital sobre el total del PIB. Que no te creas que hay muchos estudios, ¿eh? Y estoy mirando más en Estados Unidos y tal, y bueno, ya se ve que hay un crecimiento. Tengo por ahí en algún lado el dato cómo estaba evolucionando. Creo que el mundo era un 16 o algo así por ciento hace 3 años y China era un 30 o algo así, ¿vale? Entonces, el mundo digital, esto no sabemos qué va a pasar dentro de 7 años, pero igual está en el mundo en el 40 o en el 60%, ¿vale? Claro, y hay una diferencia entre las empresas tradicionales o establecidas y las nuevas, las startups entre ellas, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues que unas trabajan de forma más orientadas a la productividad y a la escala y las otras a la creatividad y a la rapidez. Toman las decisiones siempre en función de los datos, que esto es súper interesante, miman el talento muchísimo, tienen una relación que no es jerárquica, que es mucho más plana, organizaciones mucho más planas, sin miedo al error, mucho más pasionales, y en las empresas establecidas, las tradicionales, joder, pues hacer este cambio, porque vamos a tener que ir ahí, a donde están, a la forma de funcionar de las startups. Pues esto es un cambio que se necesita un liderazgo. Yo entiendo que la empresa en la que tú trabajas, Schneider Electric, es una incumbent, ¿no? Sí, lo que pasa es que es bastante avanzada, bastante por decirte mucho. Sí, muchísimo. De las que he visto yo, la más avanzada, y conozco bastantes, ¿eh? Sí. Quizás Sí, por claro, eso. porque al final, claro, una de las cosas que tienen las multinacionales es que, claro, tienen más capacidad de comprender las cosas, ¿no? Porque entonces, bueno, pues nos damos cuenta de por dónde van los tiros en la gestión del talento. Yo por eso suelo decir siempre, el talento se polariza mucho, o bien a las multinacionales que le ofrecemos mucha formación, experiencia internacional, bueno, pues una capacidad de aprendizaje muchísimo mayor, o se van a las startups que tienen pues esta libertad para hacer lo que, bueno, pues para desarrollarse personalmente, profesionalmente, libertad de horarios, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando muchísimo eso. Y a las empresas medianas les cuesta mucho más captar talento, mucho más.
Entonces, también hay una opción intermedia que son las incumbents que compran o invierten o trabajan como Sí. puede ser lo que se hace en el programa Vine, con nuevas digitales, ¿no? Eso Sí. imagino que vosotros también lo aplicáis, ¿verdad? Yo. Sí, nosotros trabajamos Mm. mucho. Sí, pero aquí, por ejemplo, mira, te cuento, aquí hay un tema que es muy difícil de hacer y a nosotros nos cuesta un poco y estamos avanzados, Ujú. porque nosotros los ecosistemas los manejamos muy bien. Pero es que históricamente las empresas, al estar dentro de un sector, había como una especie de posicionamiento, ¿no? Yo soy cliente, tú eres proveedor, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Con Ujú. el ecosistema no puedes trabajar así. Con el ecosistema tienes que trabajar en un win-win, porque el conocimiento que tiene el ecosistema tú no lo tienes. ¿Vale? Entonces es muy difícil para las empresas incumbents trabajar con el ecosistema sin mandarles, vamos a decirlo, Ajá. en colaboración. Entonces, Ujú. este es uno de los temas que más tenemos que avanzar, pero con diferencia. ¿Eh? Ya, ya. Ujú. Este es un tema de verdad, que a mí, porque gestionar el ecosistema tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que hacer las auditorías de las Ujú. startups. Cuando quieres hablar de inteligencia artificial, dentro de inteligencia artificial tienes 4.000 cosas. Entonces, claro, tienes que ir a ver cada startup qué es lo que tiene. Sí, mira, yo hago inteligencia artificial, pero no hago deep Ujú. learning, hago machine learning. Ahí va. Pues mira, a ver, y me voy a buscar otra, que a esto le dedicas muchísimo tiempo. Entonces, Ujú. dedicarle tiempo y luego que en las relaciones no sean las adecuadas, que no suelen Ujú. ser, esto es un Un tema tema que delicado. sí, ¿Tú a tus hijos qué les recomiendas? ¿Que trabajen en una nueva digital o en una incumbent? de una digital. Ah, sí. Ujú. Sí, Ujú. sí, 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 sin lugar a dudas. Ujú. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Sin lugar a dudas. Yo creo que las digitales hoy en día yo creo que permiten más a las personas, permite más desarrollo a las personas, personal y profesional. ¿Eh? Las empresas incumbes normalmente son más jerárquicas y la Ujú. jerarquía, las jerarquías sobre todo con las personas más jóvenes o tenemos desarrollado mucho Ujú. esta, esta diversidad, esta inclusión y un cambio en la manera de gestionar. Por eso me meto yo mucho con el nuevo liderazgo, ¿no? Que tiene que ser Ujú. humilde, que tiene que ser auténtico, que tiene que ser... porque las empresas tradicionales que no cambien el liderazgo no van a tener talento, seguro. Ujú. ¿Y los millennials vascos lo piensan así también? ¿O? Tú que seguro que has hablado con muchos. No, la verdad no he hablado a ver, alguno tengo un hijo, tengo uno de mis hijos, es millennial, pero bueno, Bueno, no te he dicho tengo... millennial por usar una terminología de moda. Me refiero a los jóvenes vascos que están en edad de empezar a trabajar o que acaban de empezar a trabajar o que llevan poco tiempo en el mercado. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál es? ¿Qué les Que diría? si ellos tienen claro eso mismo que tú recomiendas, si tú crees que ellos ya se han dado cuenta de esa realidad. No, yo creo que yo creo que no se han dado Mm. cuenta. Se van a dar cuenta Mm. enseguida cuando Mm. entren en la compañía, ¿no? O sea, la tasa de abandono de los millennials pues es más alta que del resto. Claro, y es más alta porque, bueno, pues porque ellos tienen unas características que no tienen otras personas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el tema de la importancia del propósito. Ya, pues nosotros Ujú. históricamente, yo porque ahora estoy en una empresa bueno, que es sostenible, vamos, a lo bestia, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija tiene esto que yo no tenía, o sea, que tiene esto sobre la sostenibilidad del planeta que yo no tenía, no sé Ajá. de dónde. El propósito en el sentido de valores Sí, globales sí. o para la humanidad. Ujú. Sí, Ujú. el propósito que es súper importante en la compañía también para un anhelo de significado joder, no solo de lo que va contigo, sino de lo que va con otros, ¿no? Siempre digo a mi gente a las personas que trabajan conmigo, que nosotros tenemos que tener un propósito que es, joder, tener un impacto positivo en la sociedad, en los Ujú. equipos, en nuestros equipos, en las personas, en los clientes y, por supuesto, en el planeta. Pero los Ujú. jóvenes le dan mucha más importancia al propósito. Por eso las empresas tienen que trabajar el tema de la sostenibilidad. Aparte Ujú. de consideraciones personales y tal, que vamos, Ujú. que yo las tengo todas, que soy activista en esto. Sí, Pero sí, sí. tienen que tener hoja de ruta de sostenibilidad porque si no los jóvenes no van a ir a trabajar. Ujú. Desde mi punto de vista. Y eso, Fíjate que yo cuando veo los restos de los botellones al día siguiente, no lo veo así. no sé, bueno, ¿te acuerdas Sí. también que es lo que hacíamos nosotros, ¿no? De vez en Mm. cuando Bueno, salíamos. sí, pero quiero decirte que semejante contraste entre ese anhelo de esa importancia del propósito y la realidad
de los domingos por la mañana, pues me llama la atención, ¿no? Yo no, pues yo mira, yo Sí. creo que esos mismos que hacen esto son más solidarios que nosotros, Ajá. son menos jerárquicos y, Ujú, y la jerarquía al final lo que te hace es que ujú, no mostrarte auténtico. A mí me parecen mucho más sinceros. ujú, Nosotros históricamente, por mi edad en concreto, ¿no? Y porque pues, ujú, los padres, la empresa en la que hemos estado, la religión en su época y tal, siempre las jerarquías eran, joder, y era como, ujú. en la empresa era un poco de careta, ¿no? ¿Qué digo? A ver, para que no quede mal. Los jóvenes no Sí, tienen sí. eso. Los jóvenes vienen, En eso sí que estoy 100% de acuerdo. Sí. claro, y joder, esto para la Ujú, compañía es, o sea, esto es ujú, maravilloso, ¿eh? Porque si ujú, no es una pérdida de eficiencia y ujú, luego, joder, la propia realización de las personas, pero luego en el aprendizaje son mucho más abiertos. En mi ujú, compañía, por ejemplo, pues la gente más antigua le cuesta aprender. Dice, no, yo ya he estudiado. ¿Ahora qué quieres? ¿Que yo ujú, estudie esto? Digo, ¿cómo que? Pues claro que tienes que estudiar. Y en ujú, cambio ellos, que están acostumbrados a manejar la información, saben cómo buscarla, saben cómo ujú, tratarla, pues es mucho mejor. A mí, yo la ujú, verdad es que, joder, el valor que nos aportan la gente joven es ujú. tremendo, Y tremendo. si a pesar de todo te viene uno de estos y te dice que se va, ¿qué le dices? Pues un disgusto me llevo. Ya, Me llevo, sí, me llevo pero, un disgusto gordo porque nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, ujú. nosotros, si quieren tener dos meses de vacaciones, se van 2 meses de vacaciones. Pero se van 2 meses de vacaciones, les pagamos nosotros la seguridad social, ¿eh? Sí, 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 ¿Qué sí. me dices? Sí, 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 sí. Sí, sí. Y nosotros cuando Eso es una generosidad. no, ¿Pero no, eso lo no, haces solamente con los jóvenes menores de 30 años o con todos? Es no, que si yo trabajo en Snyder. no, con la gente menor no sé, ¿no? 30 o 35, ¿eh? Oh, Sí, 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 sí. Pero no, y, no, y- solo con ellos. ajá. Sí, 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 Y sí, con eso perseguís que ellos sientan que están en una compañía que les cuida hasta ese extremo de sí, permitirles la libertad sí, 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 de tomarse 2 meses sabáticos, vamos a llamarlo sí, así. Ujú, sí, sí, sí. Y además que ujú, puedan, bueno, nosotros ujú, teníamos desde hace 10 años teníamos ya el tema de los 2 días sobre 5 para hacer teletrabajo. Ahora tenemos 3. ujú. Ya. No, pero lo que hacemos es, o sea, damos muchas facilidades para que el talento se quede, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Ujú, Joder, joder. Tú imagínate que le has formado, tienes que ujú, hacer una propuesta de valor en la que tienes, yo qué sé, un algoritmo, ¿vale? Ese ujú, algoritmo, ¿vale? Te lo pueden hacer en la compañía, no sé, 3 o 4, ujú, ¿vale? Y claro, los tienes que poner en diferentes sitios para hacer, porque también tienes que hacer otros algoritmos para ujú, otras cosas, ¿no? Y este, que está haciendo uno de los algoritmos, se te marcha. ujú. Sí, es una faena. Ujú. Joder, una faena. Está clarísimo. Sí, Hostia, una faena, pero gorda, porque igual necesitas, bueno, primero tienes que buscar otra persona, tal, igual necesitas, no sé, ujú, 12 meses, 18 meses para volver a la posición donde estabas. ujú, No, no, esto antes no pasaba. Antes tú ujú, vendías el producto, tenías un servicio que no estaba uno, no pasaba nada, lo sustituías, ponías otro, pum, 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 ya está. Ahora no. ujú, ujú. Entiendo, entiendo. Así que el disgusto es lo primero que piensas y qué le dirías para que no, para intentar evitarlo. Te dice, por ejemplo, te dice que se va a montar una startup. Mira, es que quiero emprender, quiero montar una startup, sé mucho de esto, tal, lo quiero aplicar en una empresa donde yo la control, donde yo realmente tenga control de todo el proceso. O sea, qué le dices a ese? Que trabajaría No, con no él. digo que te pase, ¿eh? No, Pero no, no, ni te lo trabajaría estoy con él. deseando ni mucho menos, ¿eh? Pero simplemente es... Trabajaría con él, José. Le diría, oye, vale, muy Ujú, bien, venga, te ujú, vas, montas y tal, pero me vas dando servicio, nos arreglamos para ver ujú. qué es Ajá, lo que estás haciendo, ¿vale? ujú. Y luego vemos cómo evoluciona. Pero si la persona esa evoluciona, quiere volver a la compañía o lo que sea, nosotros ya hemos recuperado. La puerta abierta. Sí, 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 sí. sí. O sea, hoy en día el conocimiento es, vamos, Ujú, es clave, ujú, que antes no era. ujú. Efectivamente, tal y como me temía, habrá muchas personas que trabajan en incumbents que se van a quedar asombradas con tus respuestas, Josu. Mm, Ujú, Pues ujú, no sé, pero vamos, el que esté en el mercado, el que esté, el que esté, sí, el que esté viendo el ujú, producto, el que esté ujú, vendiendo, el que esté con el cliente y tal, jo, ujú, vamos, es que es increíble, ujú. increíble, increíble lo que hace También es verdad que vosotros sois una empresa de alta tecnología, Josu. Además, estáis en un sector muy digitalizado, como bien has dicho. Pero hay otras empresas que a lo mejor están en sectores más tradicionales. No sé, vamos a poner, por ejemplo, una fábrica de galletas.
Ahí es un poco difícil de aplicar todo esto, ¿no te parece, Josu? No, Mm. no porque, a ver, y una fábrica de galletas es, si me dijeras una fábrica todavía más pequeña, Te podría haber dicho de eh, tornillos, pero era por no recurrir al ejemplo de siempre. Sí. sí, a Aparte que ver, los tornillos se están digitalizando, ojito. Y que sí, pero hay por ahí algunos haciendo tornillos sí, para molinos de viento que son una maravilla. es verdad, Mm, tienes razón. No, mm, a ver, yo lo que aquí diría es que, a ver, la transformación digital, ¿vale? La transformación digital ujú, no es automatizar los pedidos ni ponerle una iPad al comercial, ¿vale? ujú, Esto no es. La transformación digital al final es convertir todo tu entorno empresarial en datos que sean susceptibles de ser analizados y explotados, ¿vale? Entonces, tienes que intentar de todas las maneras posibles tener una plataforma en la que, yo no estoy diciendo ni marcas ni nada de nada, pero una plataforma en la que tengas datos de toda tu compañía y que integres todo, que integres la producción, que integres la parte de negocio, que es el ERP, vamos a decir, que integres la parte de clientes y que integres la parte de, yo qué sé, mantenimiento si es que tienes, ¿no? Esto es lo complicado. El que sea capaz de tener todos los datos en una plataforma, ¿vale? Y que lance sobre esos datos, que lance analítica, este es el que va a ganar. No hay ni una sola empresa que lo haga. Pues parece que esto no hay empresas que lo hagan, pero ni aquí ni en Europa. Y entonces la gran ventaja de la empresa española, desde mi punto de vista, de la empresa pequeña, es que digitalizar, hacer la transformación digital de una pequeña es fácil. Se puede hacer en 1 año y medio con mucha. Y además ahora, ahora lo puedes hacer además escalable. Es decir, la gran ventaja de la digitalización es que no tienes que invertir como tenías que invertir antes en activos que eran súper caros, en prensas, en yo qué sé, en qué ujú, tipo de maquinaria. Lo puedes hacer escalable, ¿vale? Lo puedes hacer poco a poco, lo puedes hacer pago por uso, es decir, si lo llevas a la nube, ¿no? Y además puedes hacer pruebas de concepto, es decir, puedes probar lo que va a pasar antes de que ocurra. Esto es otra bomba. ujú, Entonces, para mí la transformación digital de una empresa pequeña tarda entre 1 año y medio y 2 años. Y esto es diferencial. Y la ujú. empresa española lo puede hacer, porque las alemanas y las francesas son mucho más grandes y tienen sistemas que son, vamos a decir, de legados, ¿no? De compras que han hecho y tal. Y Ujú, empezar a cambiar esos sistemas y tal es complicadísimo. A las grandes nos cuesta entre 3 y 5 años. ujú. Muy bien. Esa es mi teoría. Me voy a poner de abogado del diablo, Josu. Sí, Yo soy el dueño de esta fábrica de galletas sí. joder, si a mí lo único que me importa es que las galletas salgan de la fábrica bien hechas, que no haya muchos errores, ¿no? Y que el cliente me las siga comprando, ¿no? Sí. Estos paneles de datos que me dices, realmente de qué manera me van a ayudar a vender o a producir mejor. Joder, te van a ayudar a producir mejor, pero vamos, a lo bestia, porque en la medida que sensorices y digitalices todo el proceso, los ahorros en productividad que puedes tener de mejora de costes de, yo qué sé, de reducción de costes de mano de obra, por ejemplo, o reducción de mejoras de calidad, o, por ejemplo, el tema de mantenimiento, que es uno de los más fáciles, ¿no? Al Mm, final, tú muchas veces, la gente hace mantenimiento preventivo, es decir, va haciendo máquina por máquina, hoy toca esto, no sé qué. Cuando con sensores lo puedes, vamos, lo puedes saber, aumentas la vida del activo y reduces los costes de manera mm, importante. Pero no solo eso, si luego tienes un día un problema en calidad con una de las galletitas, ¿vale? Si tienes los datos el histórico de lo que has hecho y de alguna manera le has hecho como se dice, el seguimiento a todo el proceso, le puedes avisar al cliente antes de que empiece a vender que tiene unos lotes que están no sé qué, que están no sé cuántos y no sé qué, y que le vas a enviar otros o se los envías antes de que él mismo sepa. O sea, las ventajas de la digitalización son, pero vamos, enormes, pero en cuenta de resultados a lo bestia, porque además afectan a todas las líneas. Afectan ujú, a lo que es los costes proporcionales, en calidad de mantenimiento, la parte de productividad, afectan a la estructura, vamos a los gastos financieros, afectan a las amortizaciones, a todo. ujú. Muy bien. Y en la parte, sobre la parte comercial, ¿qué le dirías, Josu? Ujú, Con la parte comercial que hay que cambiarla completamente y desde mi punto de vista, hay que quitar las creencias limitantes, ¿vale? Las creencias ujú, limitantes son de los comerciales, ¿no? Porque aquí lo difícil es la transformación esta cultural, ¿no? De decir, no, jo, yo esto pues siempre lo he hecho así y ahora no,
Y ahora no, pues no me digas a decir tú que va a cambiar. Pues sí, sí va a cambiar. Porque hay que decirle a los comerciales que metan los datos. Y no meten. Y en cambio en las compañías digitales, el primer día están metiendo el 100% de los datos. Y en las empresas incumbents, pues igual tenemos, no sé, el 20%. Entonces, claro, como las decisiones se toman en datos, pero decisiones de todo tipo, o sea, no solo de propuestas de valor, sino de hacer campañas de marketing, de lo que sea. Entonces, los datos, por ejemplo, es un tema que los comerciales tienen que meter obligatoriamente. Sin datos, yo creo que cualquiera va a estar muerto, desde mi punto de vista. Y Y luego luego, está... sí, No, perdona, perdona. y luego, por ejemplo, el tema de las ventas, esto. No, no, es que yo, joder, yo soy muy bueno en ventas físicas, pero en digitales no me acostumbro. Digo, pues te acostumbrarás porque mejoras en productividad, puedes tener más impacto. Por ejemplo, no, pues hay que hacer, yo qué sé, convenciones en las que esté todo el mundo, nos comemos unos no sé qué para estar más cerca. A ver, no. Hoy en día, o las formaciones, ¿no? De querer ir físicamente a explicarles y tal. Pues esto ha cambiado de manera radical. Y una cosa importante es que, como las propuestas de valor ya no son solo el producto o el servicio, tienes que ir a venderlas al interlocutor adecuado. Es decir, tú ahora cuando vas a vender cualquier cosa, cualquier empresa, va a ver al director de compras, con cariño para el director de compras, ¿eh? Y el director de compras normalmente quiere comprar lo mismo que el año anterior, más barato. Y tú ahora vas con una propuesta en la que le metes algo de tecnología, ¿no? Y le estás aportando valor, un poco más de venta consultiva, vamos a decir, ¿no? ¿A quién vas a venderle? Si el comprador no quiere compararte, porque dice, no, esto no sé con qué puedo comparar, a mí dime lo que me traías el año pasado. Entonces tienes que cambiar de interlocutor. Y esto es otro de los temas que abordo en el libro, cómo cambiar de interlocutor para tener más impacto. Sí, sí, sí. Bueno, y luego el señor el dueño de la fábrica de galletas, dice, joder, después de todo esto, y resulta que el problema que tengo es que no me llega determinado material porque se han roto los stocks, porque los barcos están ahí atascados a medio camino, y resulta que pasamos del eje digital al logístico, ¿no? Al transporte de toda la vida, ¿no? Esto sí que ha sido absolutamente imprevisto, ¿no? Esto sí que ha sido una cosa que nadie se podía imaginar que sucediera. No, nadie. Además, Pero tú eres nadie. optimista, tú crees que se resolverá en Sí. cuanto todo se estabilice, ¿no? Hombre, yo creo que ha habido una crisis de oferta, que es que hace un año, bueno, acordémonos, se nos había caído la economía, nadie podía invertir porque además nadie sabía qué es lo que iba a pasar, con lo cual, bueno, pues la oferta pues, se ha disminuido. Y no sé si alguien podía imaginarse, esto sí podíamos habernos imaginado, que el hecho de que no hubiera habido consumo porque la gente se había quedado en casa y que esas rentas que se habían quedado luego se iban a disparar la demanda, pues eso tampoco lo habíamos. Entonces, claro, se dispara la demanda, se nos hunde la oferta y catacrof. Esto es lo que, desde mi punto de vista, así simplificando. Entonces, yo lo que creo es que, claro, hay tal necesidad de incrementar la oferta, de tener más producciones, más productos, etcétera, etcétera, que la gente está invirtiendo. ¿Por qué? Pues esto ha pasado toda la vida, ¿no? O sea, si necesitas oferta, pues vas a invertir porque vas a tener negocio, ¿no? Entonces yo creo que esto va a pasar. Ahora, el 2022 va a ser complicado, ¿eh? Sobre todo los primeros 6 meses. Y al final los que se han forrado, esos ganadores que tú decías, son las empresas de transporte. Bueno, Esas sí que han hecho el agosto en el 2021, por lo menos. bueno, pues claro, pues, Pero, cuando hay esto, pues la gente la aprovecha suerte, la para... suerte de estar ahí, porque yo creo que ni ellos no se lo podían imaginar. Sí. No, pero bueno. Pero no, esto sí que... la verdad es que esto sí era imprevisible, mira. O era imprevisible. No, la verdad es que no lo hemos visto. Bueno, volviendo un poco al planteamiento que tú haces en el libro, Josu. Esto genera ganadores y perdedores. Entonces, luego lo que haces en el libro es, de alguna manera, explicar qué es lo que hay que hacer para ser uno de los ganadores. Entiendo que ninguno queremos ser perdedor, ¿no? Sí. Entonces, ahí hablas de 3 transformaciones, hablas de dominar 5 claves, y es un poco lo que hemos estado hablando de alguna manera, ¿no? La gestión del talento, la diferente forma de acercarse al cliente, el nuevo liderazgo dentro de las compañías, todo eso que ya hemos estado hablando de ello. ¿Qué es lo que te lleva a escribir todo esto, Josu? ¿Qué inquietud te surgió? Porque yo sé que tú eres un tío inquieto y que siempre estás ahí queriendo saber más y queriendo contar más, pero escribir un libro no es algo que se haga rápido. Además, me has contado que tú lo sueles hacer además en los viajes, con lo cual pues también es un pequeño sacrificio, porque en los viajes a lo mejor te tienta el dormir o
o el ver una película, ¿no? Entonces tú te has puesto a escribir. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer ese esfuerzo, Josu? Bueno, yo suelo escribir por dos razones. Una, porque lo que escribo también lo utilizo en mi empresa, es decir, intento transformar las experiencias que tengo en conocimiento. Y ese conocimiento, pues, de alguna manera, compartirlo y que se despliegue en la organización. Y además, pues me gusta, a veces les suelo obligar a mis colaboradores también a que escriban, ¿no? Porque si escribes, te obligas a pensar, ¿no? Pero bueno, pero escribo el libro sobre todo porque creo que, no sé, que puede haber una colección de ideas ahí en ese libro que le pueda ayudar a alguien. O sea, yo he sufrido bastante en mi vida profesional cuando estoy por ahí y tal, ¿no? Entonces, joder, pues no sé, lo que he aprendido, lo que creo que he aprendido, pues por lo menos tenerlo ahí, comentarlo para que, bueno, pues para que vaya a hacer un camino parecido, pues tenga... El hecho de que tenga esa colección de ideas que a alguien le pueda servir, ya me parece que es algo maravilloso. ¿Y a ti personalmente quién te inspira? ¿Qué, ¿Quién qué me cosas inspira? recuerdas? A ver, ¿qué personajes recuerdas? Especialmente como, joder, pues este tipo sí que me ha ayudado mucho a entender las cosas. O qué sueles leer, porque a lo mejor pues tienes una Biblia por ahí, no sé, voy a decir el Economist. Joder, ahora mismo tengo, O muchas Biblias. joder, si ves ahora los libros que tengo, madre mía, mira, me he leído, si te digo ahora, me estoy leyendo el de Águilas y Dragones de Emilio Lamo de Espinosa. Me estoy Ajá. leyendo al mismo tiempo el de Byung-Chul Chan, el de la Sociedad del Cansancio, al mismo tiempo, ¿eh? Y El arte de amar, de Eric Fromm. O Ah. sea que, pero no, a mí Ese es un clásico, ¿no? Sí, ese último. sí, 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 sí. Ujú, Es un clásico, lo escribió en ujú, 1950, algo así. O sea ujú. que me leo bastantes cosas de Ajá. sociología, filosofía y tal, me gusta bastante. Pero me Ujú, inspira sobre todo la gente normal, o sea, los líderes, me gustan los líderes que conozco yo, las personas que conozco yo que tienen, joder, me gusta la gente que es muy humilde, que es auténtica, que es generosa, que tiene detalle, mucho detalle con sus equipos, que es inquieta. A mí me gustan esta gente. Y de mi equipo tengo unos cuantos, más algunos amigos, más, no sé, y ujú. me gustan. Y además intento observar siempre por qué, o sea, qué es lo que hacen bueno, pues para conseguir el impacto que tienen, ¿no? O sea, que Y entonces, tienes una especie de club de profesionales auténticos. sí, pues sí, pero yo creo que va a ser no creo que las empresas, o sea, la empresa que no tenga gente auténtica, el talento se le va a ir. O sea, tienen que ser, o sea, siempre digo, tiene que ser uno mismo cuando está en la compañía, ¿no? Si no, no va a aportar. Sí, la humildad y autenticidad son dos cosas que has dicho varias veces a Sí, lo largo de la entrevista. oh, Ujú, el tema, sí, hombre, pero ujú, el tema de la autenticidad es que, joder, que te permitan ser tú mismo, ¿no? ujú, Y que puedas decir cualquier cosa sin ningún tipo de miedo. Eso es. Y luego el tema de la humildad es simplemente, joder, aunque seas el director general, ¿no? Pues sabes que eres transitorio, imperfecto y, ¿no? Ilimitado. ujú, Y claro, yo puedo conocer algunas cosas, ¿no? Por mi experiencia, pues conozco, pues el mundo comercial lo conozco bastante bien, porque, bueno, porque ujú, además he hecho comercio en muchos países diferentes y tal. Pero de tecnologías, joder, mi equipo saben 1000 veces más que yo. 1000. ¿Vale? ujú, Entonces, claro, pues bueno, pues yo sé de esto y del otro intento aprender. ujú. Y ya está. Y reconozco cuáles son mis limitaciones. Pero a pesar de eso, pues intento aprender. Y ya está. Y Y esto en reconocerlo. una organización como la vuestra, cómo habéis hecho para llevarlo a la práctica? Evidentemente, la persona influye mucho, pero bueno, habéis eliminado jerarquías, quiero entender por lo que has dicho, ¿no? Sí. Esto. Hemos eliminado Eh, jerarquías y luego cambiamos mucho a las personas. Es decir, a las personas que ujú, no tengan una serie de valores como los que te he dicho, los ujú, cambiamos. Los cambiamos porque al final la cultura no la haces tú, o sea, ujú, la hacen vamos a decir, los managers, ¿no? Los responsables de los equipos, claro. Entonces, ujú, no puedes meter a una persona joven en un equipo y que tenga un responsable o sea, ujú, que no permita que se desarrolle, que controle demasiado, que esté más orientado al poder que a crear valor. Ostras, ujú. esto no puede ser. O sea, Sí, no. sí, sí. Entonces tienes que tener Y eso cómo lo seguís? ¿Cómo seguís ese tipo de cosas? ¿El Departamento de Recursos Humanos se encarga de sí, ello? Ay, sí. sí, Es una sí, sí, sí. decisión. Luego tenemos, sí, luego hacemos un ejercicio que le llamamos no sé cómo se dice en castellano, el talent review, que es la revisión de talento, vamos a decir. Ujú, Y ahí, pues siempre tenemos, cada uno de nosotros sabemos quién va a ser nuestro sustituto desde ya. ujú.
Claro, porque si no te puede ocurrir, mira, todas las empresas deberían de aprender, porque ¿qué ocurre? Que un día determinado se te va uno y no tienes preparado el siguiente. Y entonces, claro, y en una empresa pequeña todavía es peor. Entonces nosotros tenemos esto y claro, y hacemos un ejercicio vamos, sabemos quiénes son los valores que tiene cada uno y quién es el que más potencial tiene. No, sí, les formamos, les hacemos mentoring. Tenéis un banquillo para... Sí, como un equipo de... Yo en mi banquillo tengo 4. Sí, sí, sí. Además, 2 a 1 año y 3 años y Bueno, otros claro, 2 a más de 3 años. esto os lo podéis permitir. Yo estoy pensando en una empresa pequeña, tener banquillo es caro. Sí, bueno, pero a ver, lo que es caro, es no hacer el ejercicio. O sea, yo lo que digo es que, porque no suelen hacer el ejercicio, es decir, si tú una empresa pequeña tienes, no sé, 80 personas, si tienes, no sé, 10 o 15 que son los que hay que, ¿vale? Los que hay que reemplazar, por lo menos la primera línea, joder, pues tienes que pensar, a ver, ¿quién puede ser? Si me va ¿quién puede ser? Le voy a formar. O sea, no es que tengas banquillo, sino le voy a formar por si acaso este se va para que, es que si no, se va y hay un agujero tremendo. O sea, nosotros podemos tener más banco, pero no hay nadie esperando, es decir, cada uno está haciendo su función. Lo que pasa es que le vamos formando para que sea capaz de hacer la función que luego le puede tocar en el futuro. Ya. Es importante esto y no se suele hacer. En Francia, por ejemplo, se hace en todas las empresas. Sí, sí, sí. La verdad es que me estaría hablando contigo horas y horas. Yo creo que eso es apasionante lo que nos cuentas. Yo creo que mucha gente le va a hacer pensar mucho. Espero que tengas mucho feedback del libro. Y la última pregunta va a ser, claro, un libro es una foto actual en este momento de esas causas, de esas recetas que tú pones para poder ser uno de los ganadores, pero esto evoluciona muy rápido. ¿Qué vas a hacer? ¿El año que viene vas a hacer una edición nueva? ¿Vas a hacer un libro nuevo? ¿Cuál es tu plan? No, la verdad es que no, normalmente cuando acabo un libro empieza otro. Y esta vez no he empezado. Es la primera vez que, ¿no? Los últimos años que no he empezado, no sé de qué, pero efectivamente lo quería sacar antes, de hecho lo saqué antes porque iba a sacarlo con Planeta, pero lo saqué con Gestión 2000 para que saliera antes, para que los tiempos, ¿no? Pues no se lo comieran, ¿no? Bueno, no sé, pero bueno, lo que creo que es importante es que permita, joder, que no sé, que da un enfoque de cómo entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y las transformaciones, que también creo que estas transformaciones hay que hacerlas dentro de un año, 2 años o 3 años. Y luego las palancas, pues alguna disciplina puede cambiar. Pero vamos, es bastante genérico en el sentido de que no hay que hacer algo específicamente, algo concreto, ¿no? Bueno, a ver qué... A ver, el primer libro que escribí, que era el de España está en crisis del mundo, ¿no? Hablaba de China en aquel libro, de la evolución que iba a tener China, y entonces todo el mundo decía, no, no sé qué, no sé, China, ya verás cuando sea la clase media, no sé nada. Mira, ¿dónde está? En fin. Pero no hablabas de ninguna pandemia, imagino, ¿no? Eso sí que no lo habías... No, pero a ver, pero hay una cosa hay una cosa que se dice que es los cisnes negros no sabes cuáles son. O sea, y no sabes. Dices, bueno, a ver, ya hacemos ejercicios estos de prospectiva, de cuáles pueden ser escenarios. Esto ya hacemos, pero el cisne negro, pues no sabes. Lo que sí sabes son los rinocerontes grises. Esto ya sabes, José, lo de los rinocerontes. No, cuéntanos. Esto la hizo una Ellen Booker o algo se llama, ¿no? Que dijo, bueno, a ver, los cisnes negros son eventos que no los tenías previstos, ¿no? Que tienen un impacto tremendo, ¿vale? Pero hay eventos que sabes que vienen, ¿vale? Y que no haces nada. Y este es el rinoceronte que te viene así de frente gris, ¿vale? Tremendo de grande y te dice, a ver, que tienes que hacer la transformación digital, tienes que hacer la transición energética y tienes que hacer la transformación cultural de tu compañía e irte hacia una empresa digital, las características de lo digital, ¿vale? Le llaman empresas ambidextras, ¿vale? Y joder, te viene el rinoceronte y dices que lo tienes que hacer, tío, y no te mueves. Claro. Y de eso es de lo que hablas en el libro, efectivamente. Efectivamente, digo, joder, tienes 3 transformaciones que hacer. Yo creo que con estas 5 disciplinas se puede hacer. Pero estas 3 transformaciones hay que hacer sí o sí. O sea, imposible porque todavía hay gente que dice, no, que transformación digital es una moda. Y dices, joder.
está, no estén 3, Bueno, 5 años. el término sí puede ser una moda. Lo que hay detrás del término efectivamente no lo es. Eso es, eso es. Mm, Vamos, mm, esto, y bueno, entonces, eso. mm. Muy bien. Pues nada, Josu, muchísimas gracias por tu tiempo A ti, y bueno, que vendas muchos libros y bueno, sobre todo que consigas que mucha gente se mentalice de las cosas que transmites a través del libro. a ver si hay suerte. Un Venga, abrazo. José, chao.